¿Te has preguntado alguna vez si ciertas palabras pueden moldear tu destino? En mi vida he explorado los rincones más oscuros de la psique humana y te aseguro que existen fuerzas ocultas que pocos comprenden. La mente es un territorio misterioso y el lenguaje, su llave maestra. Repite estas 8 palabras en secreto y no lo digas a nadie, porque en ellas yace un poder que no debe ser tomado a la ligera. He dedicado mi existencia a desentrañar los arquetipos que rigen nuestro inconsciente, y lo que estás a punto de descubrir no es un simple juego de palabras. Es un acto que, cuando se ejecuta correctamente, despierta energías que transforman la realidad. Pero cuidado, no basta con conocerlas. Debes comprender su verdadero significado. En este video te guiaré paso a paso para que puedas aplicarlo correctamente. No omitas nada, no te precipites. El poder oculto de las palabras y su impacto en la mente. Las palabras son más que meros sonidos articulados. Son contenedores de poder, fragmentos vibracionales que resuenan en lo más profundo del inconsciente. A lo largo de la historia, culturas de todo el mundo han comprendido que ciertas combinaciones de palabras pueden alterar la percepción, la emoción y hasta la propia realidad de quien las pronuncia. No es casualidad que en antiguos rituales se recitaran conjuros, oraciones o mantras con una precisión casi sagrada. Se sabía que el sonido, cargado de intención, era capaz de abrir puertas invisibles, de modelar el destino. En el estudio de la mente, he descubierto que las palabras no solo comunican ideas, sino que poseen la capacidad de activar símbolos, arquetípicos universales. Un simple término, si es pronunciado con la emoción adecuada, puede hacer emerger memorias ancestrales, activar circuitos neurológicos profundos y desencadenar procesos que escapan al entendimiento lógico. Este es el principio detrás de las afirmaciones poderosas, de los decretos que alteran la psique. No es magia, es psicología aplicada en su forma más pura. Cuando se pronuncia algo con una convicción absoluta, el inconsciente no lo cuestiona. No diferencia entre lo real y lo imaginado, simplemente obedece. Es por ello que ciertas palabras repetidas en secreto, lejos del juicio externo, pueden convertirse en catalizadores de cambios extraordinarios. Aquí radica la importancia del sigilo. Al mantenerlas resguardadas en la intimidad del pensamiento, se preserva su energía, se impide que la duda ajena contamine su efecto. Las palabras pueden edificar o destruir, liberar o aprisionar. Una declaración constante de éxito puede abrir caminos, del mismo modo en que un discurso interno negativo puede hundir a una persona en la desesperanza. No basta con comprender el poder del lenguaje. Hay que saber aplicarlo, protegerlo y usarlo con precisión. Por eso, el mensaje es claro. Repite estas 8 palabras en secreto y no lo digas a nadie. Esta advertencia no es trivial. La mente humana es altamente influenciable, y cuando un concepto es expuesto al escrutinio ajeno, su energía puede dispersarse. Basta con que alguien cuestione su validez para que la duda se filtre en el inconsciente. Y cuando la duda se instala, el efecto se diluye. Así funciona el pensamiento. Lo que se cree con certeza se manifiesta con fuerza. Lo que se pone en duda se debilita y pierde su potencia. El verdadero cambio comienza en el plano interno. Todo lo que existe en el mundo físico fue antes una idea en la mente de alguien. Por eso, si se desea que estas palabras generen un impacto real, deben ser repetidas en el silencio de la mente, lejos de la influencia de quienes podrían corromper su poder con escepticismo. La fe en ellas debe ser inquebrantable. A lo largo de mi vida, he observado cómo los símbolos,
Los arquetipos y las palabras moldean la existencia de las personas. No se trata de un simple juego lingüístico, es una dinámica que opera en lo más profundo de la psique. Algunos han usado este conocimiento para prosperar, mientras que otros han sido destruidos por sus propias declaraciones inconscientes. Cada palabra pronunciada deja una marca en la mente y, por extensión, en la realidad. Quien comprenda este principio y lo aplique con disciplina, descubrirá que lo que una vez pareció inalcanzable empieza a manifestarse con claridad. Pero el primer paso es siempre el mismo: proteger la energía de las palabras, repetirlas con intención y guardarlas en el secreto del pensamiento. Repite estas 8 palabras en secreto y no lo digas a nadie, porque en ellas yace un poder que solo aquellos que sepan manejarlo podrán experimentar en su máximo potencial. ¿Qué sucede cuando el mundo exterior se entromete? ¿Podría una simple mirada escéptica o una palabra de duda desmoronar el poder que estas frases poseen? La razón por la que deben repetirse en secreto. El secreto no es simplemente un recurso para preservar la privacidad. Es una estrategia esencial para proteger la energía y la intención detrás de las palabras. Cuando algo poderoso se pronuncia en voz alta y se comparte con otros, se abre la puerta a influencias externas que pueden alterar su significado, su fuerza y su capacidad de manifestación. Las palabras son como semillas que se plantan en la mente. Si la tierra no es fértil o si las condiciones no son propicias, esas semillas nunca germinarán. Repetir ciertas palabras en secreto actúa como una salvaguarda para estas semillas mentales. En el silencio, el inconsciente trabaja sin interrupciones, tejiendo las conexiones necesarias para que las palabras cobren vida en el plano consciente. Este proceso es frágil al principio, como un brote recién nacido. Si se expone prematuramente al juicio o al escepticismo de los demás, puede marchitarse antes de desarrollarse plenamente. La mente humana es un canal que recoge y transmite energía de formas que muchas veces no percibimos. Cada pensamiento, cada palabra pronunciada lleva consigo una vibración que se amplifica cuando se mantiene en la intimidad. Es en esta intimidad donde el mensaje encuentra su máxima potencia. Sin la interferencia de opiniones externas, el vínculo entre la palabra y el inconsciente se fortalece, y los resultados comienzan a tomar forma en el plano tangible. Sin embargo, existe un peligro inherente al deseo de compartir aquello que nos emociona o inspira. Al verbalizar un ritual o una práctica antes de que haya demostrado su eficacia, se abre la puerta a una fuerza que puede ser devastadora: la duda. La duda, incluso cuando no es expresada directamente, tiene una manera sutil de infiltrarse en nuestras mentes. Basta con un gesto, una mirada o una pregunta incrédula para que nuestro inconsciente, siempre atento, comience a cuestionar la validez de lo que estamos haciendo. Imagina que estás construyendo una torre de cartas. Cada palabra que repites en secreto añade un nivel más a la estructura. Si permites que alguien se acerque y sople sobre tu obra antes de que esté terminada, todo colapsará. Este es el efecto del escepticismo ajeno sobre una intención que aún no ha madurado. Mantener el secreto no es un capricho, sino una medida de protección contra estas fuerzas disruptivas. Además, el acto de guardar algo en secreto crea un aura de misterio que refuerza su impacto en la mente. La mente humana es naturalmente atraída por lo oculto, lo desconocido. Al tratar tus palabras de poder como algo sagrado y reservado, estás enviando un mensaje al inconsciente de que lo que haces tiene un valor inmenso. Este respeto y reverencia amplifican aún más la efectividad del proceso. El secreto también fomenta la disciplina. Al comprometerte a no compartir tus palabras con otros,
Estás entrenando tu mente para enfocarse únicamente en tu intención. Este enfoque concentrado es crucial para que las palabras cumplan su propósito. La dispersión de energía no solo ocurre cuando compartes tus palabras, sino también cuando permites que tus pensamientos se desvíen hacia la validación externa. Finalmente, es importante entender que mantener las palabras en secreto no significa que debas aislarte del mundo. Puedes seguir viviendo tu vida con normalidad, interactuando con los demás y participando en tus actividades cotidianas. Pero en el fondo, sabrás que estás llevando a cabo un proceso personal y transformador que nadie más necesita conocer. Esa dualidad, el equilibrio entre lo visible y lo invisible, es lo que permite que las palabras trabajen en silencio, sin interrupciones, hasta que los resultados hablen por sí mismos. El secreto no solo protege el poder de las palabras, también protege tu conexión con ellas. En el momento en que alguien cuestiona tus prácticas, esa conexión se debilita. Pero si las mantienes guardadas en el rincón más profundo de tu mente, se convertirán en un pilar inquebrantable que sustentará tus deseos, tus metas y tu transformación. La repetición y su efecto en la psique. La repetición es una herramienta poderosa y misteriosa. Cada vez que una frase es repetida, no solo se afianza en la mente consciente, sino que penetra profundamente en las capas del inconsciente, moldeándolo de manera casi imperceptible. Imagina al inconsciente como una piedra en bruto y a las palabras como un cincel. Con cada repetición, el cincel golpea suavemente, tallando formas que, con el tiempo, definen quién eres y cómo percibes la realidad. Las palabras repetidas no son solo sonidos, son comandos. El cerebro, al escucharlas una y otra vez, las procesa como instrucciones. No se detiene a cuestionar si son ciertas o no, simplemente comienza a integrarlas en su estructura operativa. Es así como conceptos aparentemente simples se transforman en patrones de pensamiento y comportamiento profundamente arraigados. Este fenómeno ha sido estudiado en la psicología de la autosugestión, donde se ha demostrado que el lenguaje repetitivo tiene el poder de reprogramar la mente. Frases positivas como «soy capaz», «estoy en paz» o «todo está a mi favor», cuando se repiten con intención y emoción, se convierten en verdades absolutas para el inconsciente. El resultado es un cambio tangible en la forma en que la persona se percibe a sí misma y al mundo que la rodea. La clave de este proceso radica en la constancia. No basta con repetir una frase de manera superficial o esporádica. Para que las palabras se conviertan en una realidad psicológica, deben ser interiorizadas hasta el punto de que su significado trascienda lo literal. Es decir, no se trata solo de decir «soy exitoso», sino de sentirlo, de visualizarlo, de vivirlo en cada célula del cuerpo. Es aquí donde entra en juego el poder de los mantras y las afirmaciones. En muchas tradiciones espirituales, los mantras han sido utilizados como herramientas para enfocar la mente y conectar con lo divino. La repetición de un mantra no solo calma la mente, sino que también actúa como un puente entre el consciente y el inconsciente, alineando ambos hacia un objetivo común. En el ámbito psicológico, las afirmaciones cumplen una función similar, ayudando a las personas a redefinir su narrativa interna. La repetición también tiene un efecto acumulativo. Cada vez que se pronuncia una frase, se refuerza un camino neural en el cerebro. Es como trazar una ruta en un campo cubierto de hierba alta. La primera vez que pasas, apenas dejas una marca, pero con cada paso adicional, el camino se vuelve más claro, más definido. Así ocurre con las palabras.
Con cada repetición se solidifican como verdades que guían tus pensamientos y acciones. No obstante, la repetición no es efectiva si se realiza de manera mecánica. El cerebro responde no solo a las palabras, sino a la emoción y la intención que las acompañan. Decir algo sin convicción es como tratar de encender una llama sin combustible. Por el contrario, cuando las palabras son pronunciadas con fe, con una emoción intensa, su impacto se multiplica. A medida que las palabras se integran en el inconsciente, comienzan a manifestarse en la realidad externa. Las personas que creen firmemente en su capacidad para alcanzar el éxito, por ejemplo, tienden a actuar de manera congruente con esa creencia. Sus decisiones, su postura y su actitud reflejan esa confianza interna y el mundo responde a ello. En última instancia, la repetición es más que una herramienta psicológica. Es un ritual, un acto de creación. Cada palabra repetida es un ladrillo colocado en la construcción de tu realidad. La mente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Toma lo que recibe y lo convierte en su verdad. Por eso, al repetir ciertas frases, estás esculpiendo tu destino con precisión y propósito. Y si la emoción que acompaña a las palabras fuera la clave para definir su destino, es posible que el miedo, tan temido y evitado, pueda ser el mismo catalizador que nos impulse hacia la grandeza. O tal vez la emoción que elijamos determinará si las palabras nos liberan o nos encadenan. La conexión entre la palabra y la emoción. La relación entre la palabra y la emoción es un vínculo indisoluble, un circuito donde la energía de la mente y el corazón se encuentran para dar forma a la realidad. Las palabras, por sí solas, son como herramientas inertes. Solo cuando se cargan de emoción, cobran vida y se convierten en fuerzas transformadoras. El inconsciente, esa parte oculta de la mente que gobierna gran parte de nuestras acciones, no entiende de razonamientos fríos ni argumentos lógicos. Responde, en cambio, al fuego emocional que subyace en cada pensamiento y palabra que pronunciamos. Cuando una palabra se emite con indiferencia, su impacto es nulo. Se pierde como un eco que no encuentra dónde resonar. Pero cuando se pronuncia, con fe, gratitud o determinación, cada sílaba se convierte en un martillo que golpea el inconsciente, moldeándolo y reprogramándolo. La emoción es el canal que lleva el mensaje más allá de las barreras conscientes, penetrando en las profundidades de la psique donde ocurre la verdadera transformación. El miedo, por ejemplo, tiene un poder increíble para amplificar las palabras. Pero este poder es ambivalente. Puede atraer aquello que tememos o puede ser utilizado como un motor para la superación. Una frase pronunciada con miedo intenso puede grabarse profundamente en el inconsciente, convirtiéndose en una profecía que se autocumple. Sin embargo, si ese miedo se canaliza hacia la valentía, las palabras se transforman en un escudo protector, en un recordatorio de que podemos enfrentarnos a lo desconocido y vencer. La gratitud, por otro lado, es una de las emociones más poderosas para potenciar las palabras. Cuando pronunciamos algo desde un estado de gratitud genuina, no solo reafirmamos lo que deseamos, sino que enviamos al inconsciente el mensaje de que ya lo hemos recibido. Esto crea una alineación casi mágica entre nuestra mente y las circunstancias externas, invitando a que la realidad se moldee en función de esa gratitud. La fe y la determinación actúan como anclas. Al repetir palabras cargadas con estas emociones, las dudas se disuelven y el mensaje se graba con claridad absoluta. La fe no es solo creer en algo externo, es una creencia inquebrantable en la capacidad del inconsciente para manifestar lo que,
Se le encomienda. La determinación, por su parte, añade una fuerza dinámica, una voluntad de actuar que convierte la intención en acción. Para que las palabras sean verdaderamente efectivas, es crucial tomarse un momento antes de pronunciarlas. Conectar con la emoción adecuada no es algo que ocurra automáticamente, requiere intención y presencia. Es como encender una vela. No basta con tener la mecha y el fuego. Hay que acercarlos con cuidado hasta que la llama cobre vida. Antes de repetir una palabra, es fundamental cerrar los ojos, respirar profundamente y sentir. Sentir el miedo si es necesario, pero transmutarlo en valentía. Sentir gratitud, como si aquello que deseamos ya estuviera en nuestras manos. La intención es el motor que enciende el poder de las palabras. Si se repiten de manera mecánica, sin un propósito claro, carecen de fuerza y no alcanzan las profundidades del inconsciente. Pero cuando cada palabra se pronuncia con una intención precisa, se convierten en declaraciones que resuenan en el universo, generando ondas que inevitablemente regresan como manifestaciones tangibles. Esta conexión entre la palabra y la emoción es lo que hace que las afirmaciones, los mantras y los decretos funcionen. No se trata solo de un ejercicio mental, es un acto emocional que involucra todo nuestro ser. Al alinear las palabras con las emociones adecuadas, creamos un estado interno que magnetiza las circunstancias externas. La emoción, en este sentido, es tanto el catalizador como el puente que une lo que somos con lo que deseamos ser. En última instancia, este proceso es una danza entre el lenguaje y el sentir. Cada palabra pronunciada con intención y emoción actúa como un latido que impulsa la vida hacia una nueva dirección. Es un recordatorio constante de que el verdadero poder no radica solo en lo que decimos, sino en cómo lo decimos y sobre todo en lo que sentimos al hacerlo. ¿Cómo integrar las palabras en la vida diaria? Integrar palabras de poder en la vida diaria no es simplemente un acto de repetición, es un proceso de transformación interna que debe permear cada aspecto de nuestra existencia. Estas palabras no son fórmulas mágicas que actúan por sí solas. Su verdadero poder reside en cómo las vinculamos con nuestras emociones, acciones y pensamientos cotidianos. El objetivo es que dejen de ser algo que hacemos y se conviertan en algo que somos. La primera oportunidad para integrarlas surge al final del día, justo antes de dormir. En ese momento, cuando la mente consciente comienza a ceder espacio al inconsciente, existe una ventana única para grabar mensajes profundamente. Al pronunciar las palabras mentalmente en ese estado de transición, se incrustan en la mente como semillas listas para germinar durante el sueño. No basta con repetirlas sin atención. Es crucial visualizar su significado, sentir su impacto, imaginar cómo transforman tu realidad. Este acto, por pequeño que parezca, establece una conexión directa entre tu intención y tu inconsciente. El despertar es otro momento clave. Cuando abrimos los ojos por primera vez cada mañana, nuestra mente está receptiva, moldeable. Repetir las palabras al despertar no solo establece el tono para el día, sino que también actúa como un recordatorio de nuestra intención más profunda. Este hábito puede convertirse en un ritual que fortalezca tu determinación y enfoque antes de enfrentar cualquier desafío. Incluso algo tan simple como combinar las palabras con la respiración, inhalando profundamente mientras las pronuncias, puede anclar su poder en tu estado físico y mental. Un aspecto que a menudo se subestima es la asociación de las palabras con gestos o símbolos. Un simple movimiento de las manos, como cerrar los puños o colocar una mano sobre el corazón al repetirlas, puede crear un vínculo físico que refuerce su significado. Del mismo modo, llevar contigo un objeto simbólico, como un anillo, una
pulsera o una piedra, puede servir como un recordatorio silencioso de las palabras y su intención. Cada vez que veas o toques ese objeto, la conexión con las palabras se reactivará, manteniéndolas presentes incluso en los momentos más ocupados. Durante el día, estas palabras pueden convertirse en un ancla en momentos de incertidumbre o debilidad. La vida está llena de altibajos y es precisamente en los momentos difíciles cuando más necesitamos recordar nuestra intención. En lugar de dejarse arrastrar por el caos externo, repetir estas palabras mentalmente actúa como un faro, devolviendo la claridad y la calma. Este hábito no solo refuerza el impacto de las palabras, sino que también entrena tu mente para encontrar estabilidad incluso en medio de la tormenta. Otro enfoque poderoso es integrarlas en actividades rutinarias. Mientras caminas, mientras preparas una comida o incluso durante tareas mecánicas como lavar los platos, puedes repetir las palabras en tu mente. Este tipo de integración convierte lo ordinario en extraordinario, impregnando cada acción con la intención detrás de las palabras. En lugar de ser algo que haces de manera separada, se entrelaza con el flujo de tu vida cotidiana. Con el tiempo, estas palabras dejan de sentirse como algo ajeno y se convierten en una extensión de tu ser. No se trata de recordar repetirlas. Comienzan a surgir espontáneamente, como un reflejo natural. Este es el momento en el que verdaderamente se han integrado, cuando ya no necesitas un esfuerzo consciente para que actúen. Cada persona, por supuesto, encontrará su propio camino para incorporar estas palabras en su vida. Algunos pueden preferir escribirlas en un diario cada noche, mientras que otros las cantarán o las repetirán mientras meditan. Lo importante no es el método, sino la constancia y la fe que acompañan el proceso. El poder de las palabras se manifiesta cuando les permites moldear no solo lo que piensas, sino también cómo actúas y cómo interpretas el mundo que te rodea. En última instancia, integrar estas palabras en la vida diaria es un acto de compromiso contigo mismo. Es un recordatorio constante de que el poder para transformar tu realidad está dentro de ti, esperando ser despertado y aplicado. Las palabras son herramientas, pero tú eres el artesano que les da forma y propósito. Al utilizarlas con intención y presencia, se convierten en una fuerza silenciosa pero imparable que guía cada aspecto de tu existencia. ¿Cómo sería tu realidad si eliminaras cada sombra de duda en tu mente? ¿Qué tan lejos podrías llegar si confiaras plenamente en el poder de tus palabras? La importancia de la fe en el proceso. La fe no es un simple acto de pensamiento positivo ni una idea vaga que se sostiene en el aire. Es una fuerza tangible, una certeza interna que trasciende la lógica y el análisis. Cuando pronunciamos palabras con fe, no solo las decimos, las vivimos. La fe impregna cada sílaba, cada pensamiento y cada acción, actuando como un motor invisible que impulsa la intención hacia la realidad. Sin esta fuerza, incluso las palabras más poderosas se disuelven en la incertidumbre, incapaces de penetrar las profundidades del inconsciente. La mente humana tiene la capacidad de convertir en realidad aquello que cree con firmeza. Este principio ha sido observado y documentado tanto en la psicología como en las tradiciones espirituales de todo el mundo. La creencia firme actúa como un imán, atrayendo las circunstancias, las oportunidades y los recursos necesarios para que nuestras intenciones se manifiesten. Pero esta creencia debe ser completa, sin fisuras. Si una parte de nosotros alberga dudas, ese escepticismo se convierte en un obstáculo que el inconsciente no puede ignorar. Por eso, el primer paso para que las palabras de poder surtan efecto
es cultivar una confianza inquebrantable en su capacidad para transformar nuestra realidad. Esto no significa negar nuestras emociones o nuestros pensamientos críticos, sino aprender a silenciarlos cuando sea necesario. La fe no es ausencia de duda, sino la decisión consciente de actuar y creer a pesar de ella. Es un acto de valentía, una apuesta por el poder de la mente para trascender las limitaciones aparentes. Cuando se repiten palabras con escepticismo, su energía se dispersa. El inconsciente, al recibir señales contradictorias, no sabe cómo actuar. Es como intentar encender un fuego con leña húmeda. Por mucho que lo intentes, el resultado será débil y fugaz. En cambio, cuando las palabras se pronuncian con una fe absoluta, la mente se alinea con esa intención y comienza a trabajar de manera silenciosa pero poderosa para hacerla realidad. La fe no es solo un estado mental, sino una disposición interna que moldea nuestra interacción con el mundo. Lo que creemos profundamente determina cómo actuamos, qué decisiones tomamos y cómo interpretamos las circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, una persona que cree firmemente en su éxito abordará cada desafío con determinación. Percibirá oportunidades donde otros ven obstáculos y tomará riesgos calculados que otros evitarían. Esa creencia no solo guía sus acciones, sino que también atrae el tipo de resultados que refuerzan su fe. Es crucial entender que la fe no es algo que se impone por la fuerza, sino que se cultiva con paciencia y práctica. Comienza con pequeños actos de confianza. Repetir las palabras con intención, visualizarlas tomando forma, permitirte sentir que el proceso está funcionando incluso si no ves resultados inmediatos. Con el tiempo, estas acciones alimentan la fe hasta que se convierte en una segunda naturaleza, una certeza que no necesita pruebas externas para sostenerse. La importancia de la fe radica también en su capacidad para superar los momentos de duda. Habrá días en los que parecerá que nada está cambiando, en los que las palabras se sentirán vacías y el proceso parecerá inútil. Es en esos momentos cuando la fe demuestra su verdadero poder. Persistir a pesar de las dudas, repetir las palabras con la misma convicción, incluso cuando no hay señales visibles de progreso, es lo que separa a quienes logran resultados de quienes abandonan antes de tiempo. En última instancia, la fe es el puente que conecta nuestras palabras con su manifestación en la realidad. Es el pegamento que mantiene unidas nuestras intenciones, emociones y acciones. Cuando creemos en las palabras que pronunciamos, les otorgamos una vida propia. Se convierten en algo más que sonidos, se transforman en decretos, en verdades que el universo no puede ignorar. Por eso, antes de comenzar este proceso, es fundamental detenerse un momento y reflexionar sobre la fe. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a creer, incluso si no tengo garantías inmediatas? ¿Puedo confiar en el poder de estas palabras para trabajar en silencio y dar frutos en el momento adecuado? Si la respuesta es sí, habrás dado el paso más importante, porque con fe las palabras no solo tienen poder, tienen el poder de transformar tu vida. Lo que sucede cuando se rompe el secreto. El secreto es el escudo que protege la energía de las palabras. Mantenerlo intacto no es una simple sugerencia, sino una condición esencial para que el proceso funcione. Quienes han estudiado la mente humana saben que cuando una intención es expuesta demasiado pronto, su fuerza se debilita. Las palabras, como semillas en crecimiento, requieren un entorno seguro donde puedan arraigarse antes de enfrentarse al mundo exterior. Cuando se comparte el secreto antes de que haya dado frutos, ocurre algo casi imperceptible, pero devastador. La duda ajena se infiltra.
No importa cuánto creas en el poder de estas palabras, una simple mirada escéptica, un comentario condescendiente o una pregunta incrédula pueden sembrar la inseguridad en lo más profundo del inconsciente. Esta intrusión, aunque sutil, puede ser suficiente para debilitar el proceso y hacer que las palabras pierdan su efecto. La mente humana es extremadamente sensible a la influencia externa. Incluso cuando creemos estar seguros de algo, la opinión de los demás puede erosionar lentamente nuestra convicción. Basta con que alguien exprese su incredulidad para que el inconsciente, que absorbe todo como una esponja, empiece a cuestionar su propia certeza. La energía que antes estaba enfocada y protegida se dispersa, diluyéndose en el mar de opiniones ajenas. Además, compartir el secreto introduce un nuevo problema: la necesidad de validación. Cuando revelas lo que estás haciendo, inevitablemente te abres a la expectativa de una reacción externa. Si la respuesta es de escepticismo, podrías sentir la necesidad de justificarte, de defender el proceso, lo que te aleja del propósito real. Pero incluso si la reacción es positiva, el acto de compartirlo cambia la dinámica interna. Lo que antes era un compromiso silencioso contigo mismo se convierte en un acto condicionado por la aprobación de los demás. El proceso de transformación que ocurre con estas palabras es profundamente personal. Se desarrolla en la intimidad de la mente, en un espacio donde las distracciones externas no tienen cabida. Romper el secreto antes de tiempo equivale a exponer un fuego recién encendido a un viento fuerte. En lugar de avivarlo, lo extingue. Es por esto que la advertencia es clara. Repite estas 8 palabras en secreto y no lo digas a nadie. No porque las palabras sean frágiles, sino porque la mente humana lo es. El secreto actúa como una cámara de incubación, un espacio protegido donde la energía puede acumularse sin interrupciones. Una vez que el proceso ha madurado y los resultados son evidentes, entonces la seguridad en su efectividad es tan fuerte que ya nada puede debilitarla. Cuando se guarda el secreto, la conexión con el inconsciente se mantiene pura. No hay interferencias, no hay voces externas que distorsionen la intención. En ese estado de absoluta privacidad, las palabras trabajan en su máxima potencia, reprogramando la mente sin obstáculos. El resultado es una transformación genuina, un cambio que no depende de la aprobación de nadie más. Por otro lado, quienes rompen el secreto antes de tiempo suelen experimentar una frustración silenciosa. Se preguntan por qué el proceso dejó de funcionar. ¿Por qué las palabras que antes parecían tener efecto ahora se sienten vacías? La respuesta es simple. Al compartir el secreto, permitieron que la duda, la expectativa y la validación externa debilitaran su impacto. Mantener el secreto no es solo una cuestión de disciplina, sino un acto de respeto hacia el propio proceso. Es un recordatorio de que el poder de estas palabras no proviene de la aceptación social ni del reconocimiento externo, sino de la conexión profunda entre la mente y la intención. Al final, la prueba definitiva de este principio es la experiencia. Quien respeta el secreto verá los resultados con sus propios ojos. Comprenderá, sin necesidad de explicaciones, por qué este resguardo es una pieza fundamental de la efectividad del proceso. Y cuando eso suceda, la certeza será tan inquebrantable que ya no habrá necesidad de buscar validación, porque la transformación hablará por sí misma. El poder de las palabras no es un misterio, sino una herramienta al alcance de todos, un puente entre la mente y la realidad. Cada palabra que pronunciamos con intención, cada emoción que la acompaña y el secreto que la resguarda forman un acto de creación que transforma nuestro destino.
Repite estas 8 palabras en secreto y no lo digas a nadie. No es solo un consejo, sino una invitación a explorar la profundidad de tu propia mente, a confiar en la fuerza invisible que moldea tu vida y a descubrir que el cambio comienza en el silencio donde nacen las grandes transformaciones. ¿Estás dispuesto a guardar el secreto y a permitir que las palabras hagan su trabajo en el corazón de tu realidad?